La hemorragia subaracnoidea. Esta es una patología clínica la cual se caracteriza porque va a haber una ruptura de un vaso a nivel de la subaracnoidea, es decir, del espacio subaracnoideo. O también puede deberse a una hemorragia que se da en otro sitio y que se extiende hacia el espacio subaracnoideo. Es decir, la hemorragia subaracnoidea es una entidad clínica bien definida que se presenta cuando hay ruptura de un vaso en el espacio subaracnoideo o cuando cualquier hemorragia cerebral se extiende hasta este espacio. Entonces, tenemos que la causa más común de la hemorragia subaracnoidea van a ser precisamente los aneurismas saculares, los cuales se presentan en el 51% de los casos de hemorragia subaracnoidea. En cambio, lo que son las malformaciones arteriovenosas, estas se van a presentar en el 6 al 9% de los casos. Y adicionalmente a esto también puede verse enfermedades sistémicas. Entre ellas tenemos causas infecciosas o debido a malformaciones vasculares espinales, o también puede deberse a vasculitis, a neoplasias o a trastornos hematológicos. En lo que se refiere a los aneurismas saculares, que hablábamos de que justamente es la causa pues eh, más probable de una hemorragia subaracnoidea, la que se da en la mayor parte de los casos, recordemos que se dan un 51%, pues estos aneurismas saculares son únicamente lesiones que se van a originar. Generalmente, en el caso de las hemorragias subaracnoideas, se dan en el polígono de Willis, que recordemos que se encuentra en la base del cerebro, pues es una estructura vascular. Este, eh, pues generalmente estos tipos de aneurismas se van a presentar en lo que son las bifurcaciones, en lo que son las curvas, en lo que son las ramificaciones secundarias. ¿Por qué? Porque resulta que en estos sitios, pues es donde va a existir mayor desgaste hemodinámico y mayor deficiencias estructurales. La localización generalmente más frecuente de este tipo de aneurismas, pues sabemos que se dan en la base, en el polígono de Willis, que está en la base del cerebro. Por lo tanto, generalmente va a haber lo que es una diseminación hacia las cisternas de la base. Esta diseminación hacia la cisterna de la base, que son propias de las hemorragias subaracnoideas, es importante tener en cuenta que también las podemos encontrar en hemorragias intracraneales en un 40%, intracerebrales, perdón, en un 40%, o hemorragias intraventriculares, así como también en las hemorragias subdurales. Ahora, el 80 al 90% de este tipo de aneurismas se van a localizar en lo que es la circulación arterial del polígono de Willis, pero en la parte anterior o la circulación anterior. En esta parte, la más frecuente es principalmente en aquí, en lo que donde se encuentra lo que es la arteria comunicante anterior. También se pueden encontrar aquí en la carótida interna, justamente en donde se origina lo que es la arteria comunicante posterior. Como vemos aquí, justo en este punto. Recordamos que eran en puntos de curvas o de ramificaciones, donde había mayor probabilidad de que existiera un aneurisma. Ahora, en cuanto otra posible localización frecuente en la circulación anterior es justamente aquí en la bifurcación de la arteria cerebral media. Cuando hablamos ya de lo que es la circulación posterior, la localización más frecuente va a ser en la bifurcación de la arteria basilar y también se puede encontrar frecuentemente en el origen de la arteria cerebelosa posterior, entre la vertebral y la cerebelosa posterior, justamente aquí. Ahora, la mayoría de los aneurismas que se rompen llegan a tener entre 6 y 10 milímetros de diámetro. Es importante recordar que los aneurismas generalmente que se rompen, contrario a lo que tal vez nuestra lógica nos hace pensar, los aneurismas que se rompen son generalmente los aneurismas más pequeños, estos que tienen entre 6 y 10 milímetros de diámetro. La parte del aneurisma en donde se da la rotura generalmente es en la cúpula o el fondo, debido a que este es el sitio en el que existe mayor injuria hemodinámica. Pues imaginémonos que la arteria es como una especie de manguera. Entonces, esta manguera que estaría irradia,
por la cual estaría circulando la sangre, el agua o lo que nosotros queramos imaginarnos, el líquido, pues este líquido va a cierta presión, porque recordemos que la sangre pues tiene la presión arterial, va bombeada por el corazón. Entonces, al llegar a este punto de inflexión que vemos aquí, la sangre generalmente va a entrar en este sentido. Como aquí tiene un saco donde llegar, va a generar una presión hacia arriba, ¿verdad? En este caso hacia arriba. Entonces, la punta del saco va a ser aquella que tenga mayor presión, mayor injuria hemodinámica. Es por eso que generalmente la rotura se da en la cúpula o fundo. Lo que es la hemorragia subaracnoidea, generalmente en el 11, tiene una incidencia entre 11 y 12% por cada 100.000 personas. También tiene altas tasas de mortalidad, si tenemos que el 60% de los pacientes mueren al mes por posangrado. Generalmente las complicaciones más comunes pues son el resangrado y el vasoespasmo. El resangrado generalmente se da en los 24 horas o también se puede dar en lo que son los 10 días, con una mortalidad de hasta 74%. Pues desde la década de los 80 se realizan lo que son cirugías precoces, las cuales evitan que se han disminuido mucho lo que es el resangrado, el índice de pacientes con resangrado. La incidencia o la complicación que causa mayor mortalidad en cuanto a lo que es la hemorragia subaracnoidea es el vasoespasmo, el cual va a causar lo que es la isquemia cerebral. Es decir, que la mayor parte de los pacientes con hemorragia subaracnoidea mueren debido a que presentan una isquemia cerebral debido al vasoespasmo. Así tenemos que entre el 14 y el 30% de los pacientes va a presentar lo que es una isquemia cerebral que va a causar un daño irreversible. Entonces, ¿cómo se van a presentar en clínica estos aneurismas rotos? Estos aneurismas rotos se van a presentar de acuerdo con 4 factores: el origen, la localización, la severidad de la hemorragia y los eventos intracraneales asociados. Es decir, ¿dónde está originado el aneurisma? ¿Dónde se localiza el aneurisma? ¿Qué tan severa es la hemorragia? ¿Es abundante? ¿Es poca? ¿Qué eventos intracraneales se asocian a ella? Es decir, ¿el paciente tiene una hidrocefalia aguda o tiene algún hematoma parenquimatoso? Todos estos eventos pues van a causar lo que es un incremento de la hipertensión intracraneal. Y de todo esto va a depender la presentación clínica del paciente. Las principales alteraciones fisiopatológicas en lo que es una hemorragia subaracnoidea espontánea son la hipertensión intracraneal, el edema cerebral, el vasoespasmo cerebral y la disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo se presenta el paciente en clínica? Pues un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea espontánea llega a la clínica o su primer síntoma es una cefalea global severa, que el paciente llega a la clínica y la describe como la peor cefalea de su vida, el peor dolor de cabeza que haya sentido jamás. Además, muchos pacientes presentan también una pérdida de conciencia. Exactamente se observa en el 35% de los casos. Asimismo, los pacientes que tienen este tipo de rotura de los aneurismas, en un 10% fallecen. Cuando la hemorragia está limitada únicamente al espacio subaracnoide, es decir, no compromete otras estructuras del cerebro, únicamente se confina a este espacio que es el espacio subaracnoideo, los síntomas que van a aparecer en 24 a 48 horas van a ser síntomas focales de meningitis química y presión intracraneal. Estos síntomas son confusión, náuseas, vómitos, fotofobia, rigidez de cuello, diplopía, la cual se asocia a una afección del sexto palo. ¿Qué pasa cuando la hemorragia no está confinada únicamente al espacio subaracnoide, sino que es más severo? Como por ejemplo está complicada con algún coágulo intracraneal asociado o por una mayor hipertensión intracraneal. Pues entonces se va a presentar generalmente lo que es un síndrome de herniación transtentorial, la cual se causa porque, bueno, debido a la compresión, ya sea porque existe algún coágulo intracraneal asociado o por la mayor hipertensión intracraneal, el lóbulo temporal en su parte interna se va a herniar hacia lo que es el techo del cerebelo o el tentorio del cerebelo. Entonces, esto va a provocar un sinnúmero de síntomas por la compresión que hay sobre este tejido, además de la compresión de ciertos nervios, principalmente nervios ópticos. Por lo tanto, van a resultar que va a haber alteraciones pilares,
hemiparesia, una respuesta de Cushing persistente a la hipertensión arterial y también va a haber bradicardia. Y si esto pues llega a ser mucho más grave, incluso puede haber un paro respiratorio y muerte. Los hematomas intracerebrales asociados al aneurisma normalmente se van a encontrar ubicados en lo que es la carótida interna, luego también en lo que es la arteria cerebral media y en la arteria cerebral anterior. Generalmente se encuentran en lo que es la arteria carótida interna en un 53%, en la cerebral media en el 44% y en la cerebral anterior en el 44%. La presencia de una hemorragia intraventricular, como la que observamos aquí en esta tomografía, pues se va a observar en un 15 a 30% de los pacientes. Y aquellos pacientes que presentan ya una hemorragia intraventricular, ya son pacientes que están graves y que tienen un pronóstico pues muy pobre. La mortalidad de estos pacientes va a ascenderse hasta el 64%. Ahora, también estos pacientes que tienen hemorragia subaracnoide espontánea van a presentar una hidrocefalia en un 15 a 20%. Esto se da porque va a haber lo que es la obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo a nivel del cuarto ventrículo, porque se va a ver obstruido lo que es la absorción de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que en el cuarto ventrículo pues se encuentra lo que es el agujero de Luska y el agujero de Magande, el cual pues al estar obstruido no va a poder salir el líquido cefalorraquídeo, no va a poder cumplir su ciclo normal, y esto se va a provocar debido a que va a haber una fibrosis lectomeningia. Cuando hablamos de lectomeningia, hablamos de cualquier patología que afecte a las dos capas más profundas de las meninges, que son la pia madre y la aracnoide. Entonces una fibrosis lectomeningia, una fibrosis de la pia madre y la aracnoide. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos casos de hemorragia subaracnoide espontánea? Va a haber una fibrosis lectomeningia, va a ocluir lo que son, o a tapar lo que son los agujeros, y esto va a provocar entonces que haya una hidrocefalia, porque no va a haber una correcta circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué hay que hacerle a estos pacientes? Estos pacientes requieren que se les realice una derivación de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sus manifestaciones van a ser un deterioro mental global, cefalea, ataxia, incontinencia urinaria y somnolencia. Cabe recalcar que se puede presentar hidrocefalia aguda en algunos pacientes a las primeras horas de la hemorragia, y se debe de estar atento de si existe algún tipo de deterioro neurológico adicional durante lo que es la evolución del cuadro clínico, porque esto nos podría orientar a pensar que hay una hidrocefalia aguda. Cabe recalcar, y es muy importante, que se me olvidaba, que la hidrocefalia generalmente se va a presentar a partir o luego del 10º día. Es por esto que se hace la aclaración de que también puede existir una hidrocefalia aguda, que es más rara. Entonces, en lo que es la hemorragia subaracnoide espontánea, van a presentarse varios tipos de edema. Puede haber un edema citotóxico. El edema citotóxico se va a deber a la isquemia cerebral y a la hipoxia, que a su vez estas se van a deber al aumento de la presión intracraneal, o también pueden ser debido a la aparición del vasoespasmo. Puede haber también un edema intersticial o periventricular. Este edema se va a provocar por la hidrocefalia, y puede haber un edema vasógeno o vasogénico, el cual se va a deber a lo que son alteraciones de la barrera hematoencefálica y de la permeabilidad capilar. Cabe recalcar también, o debe de tenerse en cuenta, que también puede ocurrir un aumento en el volumen sanguíneo cerebral secundario a alteraciones en autorregulación, en especial en aquellos sitios en los que ha habido una afectación o han sido afectados por el vasoespasmo.